Soy el pastor Juan José Gil. Estoy en uno de los yacimientos más antiguos de la península ibérica. Estoy hablando de una antigua ciudad que primero fue Ibera, después sería romana. Pues en los días, hace 2000 años, en los días de Jesús, esto era una antigua ciudad romana. Después fue ciudad visigoda. Repito, estos son sus yacimientos de las ruinas antiguas, que nos hablan de la historia de España, la historia del cristianismo. Digo que después sería ciudad visigoda. Después sería conquistada por los musulmanes y decaería ya por el siglo XII, cuando ellos edificaban una ciudad no muy lejos de aquí. Esta antigua ciudad se llamaba Begastri. Bueno, como digo, esto nos hace recordar la historia no solo de la nación española, sino también del cristianismo y de cómo fue el cristianismo instaurado en España. La intención de mostraros estas ruinas es para que tengamos la oportunidad de hablar de cómo fue el cristianismo en los primeros siglos. Los primeros siglos de la era cristiana fueron, como sabemos, de grandes persecuciones. Estamos hablando de que el cristianismo no nació precisamente en un tiempo de tranquilidad y de paz, aunque estaba la paz romana, pero ya sabemos cómo nació. Jesús fue perseguido por el Sanedrín judío y fue puesto en manos de los romanos en un momento en el que estas ciudades estaban activas. La paz romana, como se le conocía en ese tiempo, se había ampliado por todo el Mediterráneo, llegando a lugares como este. Y después podemos decir que fue dejando una huella en todos estos lugares. En realidad se fue ampliando el cristianismo, siguiendo esa cultura, esa civilización romana, tanto en Oriente como en Occidente posteriormente. Bien, lo estoy mencionando, es increíble las vistas que hay aquí, cómo se puede observar todo este valle al lado de un río que en tiempos romanos se llamaba Tader o Zader. Nos asombra que todavía existan estas huellas, como digo, de ciudades tan antiguas, tan primitivas. Pero así es. Digo que el cristianismo comenzó en medio de una gran persecución, la persecución que estaba sufriendo precisamente su líder, Jesús. No fue fácil. Fue un tiempo también un tiempo de angustia, un tiempo de incertidumbre, tiempo difícil. El cristianismo antiguo, el cristianismo primitivo, se vio envuelto en muchas ocasiones en tener que tomar decisiones difíciles para sobrevivir. No era fácil. Muchas veces se tuvieron que refugiar en lugares complicados, difíciles, en medio de esas dificultades originales. Hoy me gustaría hablar de eso. Vamos a recorrer un poquito este lugar y después vamos a tratar de ver con ciertos detalles cómo fue la vida de
aquellos primeros cristianos que tuvieron que refugiarse, que tuvieron que ser creativos, que tuvieron que formarse en una situación tan difícil. Vamos a verlo. Seguimos viendo las huellas de esas antiguas ciudades, como es el caso de Begastri, donde el Imperio Romano pues, había asentado de alguna forma su poderío, usando otras ciudades más antiguas de tipo íbero. Aquí tenemos una especie de réplica de lo que sería un templo pagano. No se puede ver de cerca porque el recinto está ahora mismo cerrado. Pero este antiguo templo típico, los templos paganos dedicados a los dioses romanos, bueno, pues ese templo después sería una iglesia, después sería una especie de basílica cristiana. Así es como se hacía esa mutación del paganismo en el que consideramos cristianismo de los primeros siglos. Aquí se encontró una cruz que la llaman, creo que se llama monogramática. Aquí se encontró, una cruz. Las hay en distintos lugares de España, especialmente en el norte, aunque estamos en el sur, pero también se dio en todo lo que fue el ámbito de la cultura romana. De hecho, se llaman cruces románicas, que en sus brazos penden las dos letras alfa y omega. Alfa y omega son palabras que las extraemos del Apocalipsis. Efectivamente, el cristianismo primitivo, original, nació en medio de situaciones extremas de persecución, como la persecución de Nerón y otros. En aquel ambiente, repito, el cristianismo tuvo que buscar modos, formas de sobrevivir sin perecer bajo la persecución o sin ser aplastados por la tremenda rigidez de la cultura romana. Así que estamos hablando de qué hicieron los primeros cristianos para sobrevivir. La historia nos revela que efectivamente tuvieron que buscar modos, maneras para superar esos tiempos y para hacer posible que el cristianismo siguiera avanzando en la historia. Muchos esperaban, la iglesia primitiva, que Jesús volviera pronto, especialmente cuando sufrían persecución. No sabían que, a la historia le quedaba todavía bastante tiempo hasta que se pudieran cumplir las cosas escritas. Jesús lo había anunciado en Mateo 24, Pablo lo había escrito en 2 y 1 de Tesalonicenses, el apóstol Pedro también había hablado de ello. Pero para ellos, vivir bajo persecución ya era la tribulación, para ellos, de la que hablaban las Escrituras. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, está escrito, entremos en el reino de Dios, a través de muchas tribulaciones. Esto significa que la tribulación era algo normal en la iglesia primitiva. La vida difícil, la vida de persecución era normal. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? ¿A dónde quiero llegar? Quiero que entendamos que existe una mentalidad que se ha perdido. Una mentalidad de desear el reino de Dios, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que escasea mucho hoy. Sin embargo, el cristianismo no nació así. No nació con el deseo de estar insertados en el mundo, a menos que sea para dar testimonio de la fe, a menos que sea para dar testimonio de la realidad que ellos habían experimentado y que estaban viviendo. Así que los primeros cristianos, repito, tuvieron
que aprender a moverse en un ámbito difícil, en un ámbito en el que ver al enemigo era lo habitual. Los primeros cristianos, como leemos en Hechos, capítulo 2, fueron suficientemente creativos como para crear una sociedad que no necesitara, que no dependiera tanto de lo que le ofrecía o le podían ofrecer las sociedades de la época. Repito, aquella época estaba bajo el Imperio Romano. Pero los cristianos estaban dispuestos a ser creativos, a plasmar el amor de Dios, el reino de Dios, de otras maneras. Así que, ¿qué nos dice Hechos capítulo 2 y capítulo 4? Que todos los que habían creído estaban juntos, compartían todas las cosas. De tal manera que no les importaba vender sus bienes y suplir las necesidades del pueblo cristiano. No les importaba porque la vista de ellos estaba puesto más allá, estaba puesto en un reino venidero, estaba puesto en el reino de Dios y en manifestar ese reino aquí en la tierra. Fue algo tremendo, fue una experiencia que ha quedado impresa en la historia como testimonial, pero también como modélica. ¿Cómo es posible que aquellos hombres y mujeres estuvieran dispuestos a ser tan generosos, estuvieran dispuestos a entregarlo todo, siguiendo sin duda las recomendaciones de Jesús, que anduvo como pobre, que repartió lo que tenía y que mostró un ejemplo de sencillez? Hoy lo llamamos minimalismo, vivir con lo mínimo. Ser muy sencillos, quitarse tantas cosas que nos ofrece el mundo y que las vamos acumulando. El minimalismo o la sencillez fue típica de la iglesia primitiva. Cuando el Imperio Romano aceptó finalmente al cristianismo, la cosa no mejoró, no podemos decir que espiritualmente mejoró, porque esa fusión entre fe cristiana y el mundo, por más que el emperador o por más que los gobernantes de la época dijeran que se habían convertido y que querían ayudar al cristianismo, pronto se vio que las cosas no funcionaban, pronto se vio que estaban afrontando mayores dificultades a nivel espiritual. Entonces apareció lo que conocemos como los ascetas, personas que, cansadas de estar rodeadas del mundo y de acomodarse al mundo, porque esa era la tendencia, incluso de enriquecerse. Ahí tenemos algunas iglesias en Apocalipsis que tenían como Sardis nombre de estar vivas, pero en realidad estaban muertas. O tenemos la Odisea. Bueno, son ejemplos de lo que ya estaba ocurriendo en la era apostólica, o al final de lo que conocemos como la era apostólica, los últimos días de Juan. El asceta. Los ascetas decidieron que iban a apartarse del mundo, que iban a ir a los lugares desérticos, se iban a construir su pequeña cueva, choza, refugio, e iban a vivir allí. Eso fue un movimiento que creció, fue en crecimiento a lo largo de siglos. Crecieron hasta el punto de que ya no era solamente casos aislados, ya no era uno por aquí, otro por allá, sino que ya se trataba de muchos hermanos que estaban dispuestos a dar ese paso. Como resultado, apareció el movimiento monacal, es decir, hermanos juntándose para vivir en comunidad, no ya de forma solitaria,
sino juntos, porque ellos se sentían que efectivamente estaban llamados a ser una sociedad del reino de Dios. Pero no querían estar en el mundo. Así que lo que hicieron fue reunirse en grupos, en pequeños grupos, hombres por un lado, mujeres por otro, y crear lo que hoy conocemos como los monasterios, que están en plena decadencia, pero que durante muchos siglos fueron la base de gran parte de la cultura como la conocemos hoy. Aquellos cristianos se dedicaban principalmente a la oración, al estudio y a la evangelización. Esto fue un movimiento grande en la iglesia primitiva. Finalmente, lo que va a pasar es que algunos, con el paso del tiempo, se van a dar cuenta de que necesitan hacer unos cambios en su forma de vida, y entonces incluyen los trabajos artesanales. Entonces incluyen las labores del campo, incluyen pues lo que era la artesanía, una serie de trabajos que les dieran la posibilidad de poder abastecerse ellos mismos para sus necesidades de esos elementos básicos, de esos elementos sencillos en su época, minimalistas, como digo, y que efectivamente les iba a ayudar a seguir avanzando sin necesidad de tanto contacto con la llamada cultura romana o civilización. Así que los monasterios fueron finalmente lugares de cultivo, creando una podríamos decir, una microsociedad o microsociedades autóctonas. Estamos hablando de plena Edad Media, de los años 500, 600, 700 de nuestra era. En realidad el movimiento monacal fue mucho más allá. De hecho, todavía tenemos monasterios a lo largo del mundo cristiano, todavía existen. Y los podemos visitar y los podemos ver, conocer. Así que estamos hablando de algo que ha permanecido, ha perseverado por muchos siglos. Pero repito, esas pequeñas comunidades, esas micro sociedades llegaron a ser plenamente autóctonas. Y como estaban concentrados y estaban pues viviendo ese estilo de vida, podían avanzar en otras cosas, como era la cultura, hasta el punto de poder desarrollar no solamente las traducciones de los antiguos libros, sino llegar a concebir centros más grandes de estudio, como serían después las universidades. Estamos hablando de algo así como de el aporte o la aportación que tuvo el cristianismo en lo que hoy conocemos como civilización de base cristiana o de origen cristiano. Pero, ¿qué resaltamos de eso desde la iglesia primitiva? Tenían un sentido de sociedad del reino, no querían contaminarse del mundo, querían ser autóctonos, querían funcionar de manera que no les faltara, que no dependieran de los demás, que no tuvieran ningún tipo de contaminación, como vemos ya en el siglo XII con los valdenses, los cátaros. Pedro Baldo había comenzado en Lyon con los pobres de Lyon como un movimiento para
ayudar a los cristianos a vivir una vida mucho más sencilla, más austera y también más integrada, una sociedad más justa, más igualitaria, no ya tanto dependiendo de los monasterios, de esas micro sociedades, sino de una manera más abierta, más libre, pues dar un ejemplo, conformar una sociedad que pudiera ser vista como modelo cristiano. Así que los valdenses dieron un paso más adelante, y ya eran una sociedad no cerrada, no enclaustrada, sino una ciudad abierta. Después vino la Reforma, y con la Reforma vinieron los anabatistas. También ellos creían en ese tipo de sociedad que habían iniciado los valdenses, pero no era nada nuevo, porque ya la iglesia primitiva lo había realizado en Jerusalén y ya había sido un modelo dentro del pequeño mundo de Israel y del pequeño mundo del imperio, o del gran mundo del Imperio Romano, o de la romanización de la tierra prometida, de la Tierra Santa. Así que vemos a lo largo de la historia cómo se da un cierto avance o progreso en el entendimiento de que el cristianismo somos una sociedad diferente, que tenemos el gran peligro de adaptarnos tanto al mundo como le pasó a gran parte de la iglesia, adaptándose al Imperio Romano, fusionándose casi con el paganismo, si no del todo, creando una especie de sociedad extraña que iba a recuperar lo que eran los antiguos rituales, iba a recuperar todo lo que estaba mejor visto para quizá conformarse al poder, conformarse a la nobleza, a los reyes, a los emperadores. Triste, en este caso era triste la influencia que ellos tuvieron sobre el cristianismo. Entonces, si recorremos la historia como estamos haciendo, nos damos cuenta de que efectivamente no ha sido fácil. Yo diría que el pueblo cristiano se ha movido entre dos extremos. Lo podríamos considerar así, o polos. Lo anunciado por Jesús como renuncia total, minimalismo, pobreza absoluta, para dedicarse completamente al ministerio de predicar el Evangelio, al ministerio de servir a los necesitados, todo lo que conocemos como el ministerio cristiano, propiamente dicho, la evangelización y demás, la oración, por supuesto. Todo eso lo vemos representado en esos movimientos, el ascético, el monacal, posteriormente pues con los valdenses, los anabatistas, que por cierto, finalmente acabarían creando lo más relevante quizá de la aportación de los anabatistas, es que acabaron creando sociedades agrícolas que conocemos como menonitas. Hay otras que de la misma manera eran como, o son, porque todavía están activos, son como microsociedades autóctonas, viviendo en medio de esta sociedad, en medio del mundo, pero sin estar en la sociedad, sin estar implicados realmente en la mundanalidad, en lo que conocemos como lo mundano.
Todas estas corrientes están ahí. Están como fuente histórica para que nosotros entendamos por dónde ha pasado la Iglesia, por qué movimientos, por qué circunstancias, cuáles han sido las soluciones que ellos han buscado, cómo lo han hecho, y que veamos que no es nada tan nuevo. A veces nos puede parecer nuevo cuando pensamos en que nosotros tuviéramos que hacer algo así. Cuando pensamos ¿y cómo vamos a crear nosotros una microsociedad netamente cristiana? Estamos tan acostumbrados a estar en el mundo, estamos tan acostumbrados a estar entrelazados con el mundo, con los negocios del mundo, con la forma de vivir del mundo, con la cultura mundana. Estamos tan entrelazados que ya nos resulta muy difícil pensar que nosotros pudiéramos dar un paso en ese sentido y decir, sí, vamos a ello, vamos a crear de nuevo una microsociedad o una sociedad del reino que nos permita ser un ejemplo, un modelo a este mundo. No lo vemos, nos falta mentalidad. Sin embargo, los menonitas, los anabatistas, con sus comunidades agrícolas, repito, que todavía están funcionando, no son los únicos. Tenemos el movimiento de los kibbutz israelíes. Cuando aquellos israelitas de Europa, del norte de Europa principalmente, llegaron a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, llegaron a Israel. Israel precisamente no les daba la bienvenida porque era una colonia, principalmente británica, aunque también estuvo bajo el Imperio Otomano. Bueno, era una sociedad muy distinta. El Islam estaba allí como trasfondo religioso y los judíos o los israelitas no eran precisamente vistos con buenos ojos, así que cuando llegaron a esa tierra prometida, pues estaban en un ambiente, podríamos considerar hostil, más bien hostil. Tuvieron entonces necesariamente que emprender un sistema diferente de vida, y es así como nacieron los kibbutz. También eran, y son, porque están activos, microsociedades de tipo agrícola. Primero eran de tipo secular, ahora ya también lo son religiosos. Antes eran solamente o netamente agrícolas, ahora también existen kibbutz con otras profesiones, otras formas de vida, o sea, otras formas de buscarse la vida. Pero el principio es el mismo. Y cuento todo esto para que veamos que cuando pensamos en salir de la sociedad, cuando pensamos en crear nuestra propia sociedad, nuestro propio ambiente, cuando pensamos en hagamos una cooperativa agrícola, por ejemplo, no estamos pensando en algo tan extraño o tan nuevo que nos asuste. Esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia del cristianismo. Y los cristianos se han visto muchas veces, debido al ambiente, debido a la persecución, debido a no querer estar tan insertados en el mundo, pues se han visto obligados, entre comillas, a crear su propia microsociedad, su propia sociedad del reino de Dios. Una sociedad en la que pudieran
tener su cultura bien expresada, su fe totalmente libre, que pudieran tener también sus demás formas culturales como la educación, pudiendo educar a sus hijos en la manera en que ellos consideraban que era más conveniente como cristianos, y también su forma de sustento, su forma de vida en este sentido como laboral, creando sus propios productos, intercambiando entre ellos, incluso a llegar a ser una sociedad sin dinero, porque si se produce lo necesario para una vida sencilla, entonces, si no se busca tanto el materialismo, si no se persigue tanto lo que podríamos considerar el estar, pues bien, teniendo todo lo que el mundo ofrece, si no se persigue todo eso que el mundo nos está bombardeando de continuo para que compremos, lo que conocemos como la sociedad de consumo, si no queremos estar insertados en esa sociedad consumista, sino que realmente amamos la vida sencilla y ponemos primero el reino de Dios y su justicia, el vivir de una manera pura, santa, el tener los ojos puestos en las cosas celestiales que decía Pablo, que deberíamos de mirar las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales. Y cuando nos quedamos anclados en las cosas temporales, nuestro cristianismo comienza a declinar. Y nos vamos volviendo cada vez más mundanos, porque nos vamos adaptando al mundo, vamos haciendo lo mismo que hace el resto de la gente. Bien, no quiero alargarme más, solamente quería hacer esta grabación para animaros a ser valientes. No pasa nada si cambias de estilo de vida, al contrario, si eso te va a permitir estar entre hermanos, especialmente en un momento tan crítico como el actual, cuando el sistema está amenazando su derrumbe. Nos lo están diciendo incluso los propios líderes políticos, los propios economistas, los grandes potentados nos están diciendo que el mundo está en una crisis y necesitamos un cambio de modelo. Y lo que están buscando, como sabemos, es un cambio de modelo a peor. Un cambio de modelo hacia la esclavitud, hacia la dependencia absoluta del sistema. Hasta el punto que no podamos funcionar si no estamos registrados, marcados, y por tanto habremos perdido toda posibilidad de independencia. Nos están diciendo que necesitamos ser una sociedad mundial colmena, todos trabajando para lo mismo, pensando lo mismo, con ese pensamiento único que se quiere imponer, tratando de que las cosas funcionen a la manera en que ellos lo ven. ¿Es eso lo que queremos? Así que no debemos asustarnos si tenemos que cambiar algunas cosas, si tenemos que dar un salto, si tenemos que ponernos de acuerdo con otros hermanos y decir, por supuesto, vamos a trabajar juntos, vamos a levantar este proyecto. ¿Es un proyecto agrícola? Pues vayamos a ello. Es un proyecto diferente, que no sea agrícola, que sea laboral, pero que nos permita estar en nuestro propio ambiente, desarrollar nuestra propia fe y cultura y manera de vida. Hagámoslo. ¿Por qué tenemos que conformarnos al mundo hasta el extremo de adaptarnos totalmente y no diferenciarnos ya del mundo hasta el extremo de ser marcados
como propiedad del sistema. Os dejo con esto. No tengamos miedo. Demos los saltos, los pasos, los cambios que tengamos que dar. El Señor estará con nosotros y seremos un mejor testimonio, una alternativa, seremos un modelo a seguir. Nos queda poco tiempo. Creemos que Jesús volverá pronto y creemos que el reino de Dios será establecido entonces definitivamente en la tierra. Y te aseguro que no será nada parecido a este mundo. Nada. El reino de Dios es otra cosa. Mientras llega, con su justicia, su paz auténtica, con la verdad reinando, mientras llega, tratemos de ser lo más fieles posibles, lo más fieles posible a los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, al estilo de vida que nos marcó. Que el Señor los bendiga.